Grabando. Levántala. Te digo. Después del ahorita que dé. Ajá. Ya. Das unos segunditos y empiezas. Ya. Grabando audio también. 3, 2. Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a este podcast. Hoy iniciamos con el pie derecho o con el pie izquierdo, con el que mejor se hallen, pero lo importante es que el día de hoy inicia este apostolado. Así es que comenzamos. Bueno, pues gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y sí, me gustaría antes que nada hacer una pequeña introducción a este nuevo apostolado, a esta nueva manera de intentar llegar a ustedes, de intentar llegar al mayor número de personas con este mensaje tan bonito, con estas palabras de aliento que tiene Dios siempre para cada uno de nosotros. Sí, es un podcast católico, pero se tocarán, diferentes temas. O sea, nuestro podcast es un podcast fresco, con temas variados, y el propósito sí no es otro que llegar a todos ustedes y para dejar nuestro corazón arder en el Señor. Nuestro lema y nuestro nombre lo podemos encontrar en Lucas 24:32. Más adelante explicaremos un poco acerca de nuestro nombre. El protagonista de esto, como de todo, es Dios. Dejemos que Él escriba nuestro guión. Dejemos que Él sea el que nos guíe en el camino. Dejemos que Él sea el que nos explique la palabra. Y que dejemos que nuestro corazón, por esta explicación y por este camino que llevamos junto con Él, arda, pero arda en el Espíritu y arda de una manera que repercuta en nuestra vida y que dejemos que repercuta en los demás. Porque en ocasiones somos muy egoístas para querer que solamente repercuta en nosotros Dios y que todo lo que Dios haga lo haga para nosotros y nunca dejamos que repercuta para los demás. Aquí nos daremos cuenta de que somos parte de un pueblo, somos parte del cuerpo que es la iglesia. Bueno, soy el seminarista Juan Pablo e intento responderle a Dios en el Seminario Diocesano de Guadalajara en el primer año de filosofía. Yo sé que esta no es la mejor voz, no es la voz más sabia, pero sí es un medio por el cual Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros. Este también es un lugar para hablar, para dialogar e incluso para debatir. Como ya se los decía, Dios será el que haga nuestro guión y Dios será el que guíe todo este programa. No sé hasta dónde, no sé hasta cuándo, pero hoy sí. Así es que debemos de disfrutar, debemos de aprovechar. Y sí, cualquier duda que se tenga pueden dejarla en los comentarios, ya sea en cualquiera de nuestras redes, ya que este podcast está acompañado y respaldado en todas las redes sociales. A ver si me acuerdo bien de ellas. Es en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Ustedes pueden escucharnos, pueden compartirnos y siempre estar pendientes porque queremos crear una comunidad, queremos crear una familia en la que cada uno de nosotros sea parte importante. Bueno, no sé si les surgió la duda del nombre de este podcast, pero por si sí o por si no se las voy a platicar. Este podcast, ¿cómo se llama? Se llama Corazón Ardiente. Y sí hay una historia atrás de este nombre. Y antes quiero platicarles un poco cómo surgió este apostolado. Pues siendo completamente sincero, surgió por una invitación que me hizo un tío. Me dijo, oye, pues es que yo tengo todas las herramientas, tengo todo lo que se necesita para poder grabar un podcast. Y pues no sé si te animes a hacer algo. O sea, sí lo pensé y vino a mi mente lo que durante toda mi vida del seminario había tenido las ganas o la idea de poder hacer algo para compartir. Les platico, yo entré al seminario en la secundaria. Tenía un seminarista encargado. No era mi seminarista encargado directo, pero sí era uno de los seminaristas que estaban encargados de nosotros. Y pues este seminarista ya pues tenía una página de YouTube. Yo siempre lo seguí, no sé si ustedes han escuchado acerca de él. La página se llamaba La Neta Sobre. Y pues de ahí comenzó a surgir en mí pues esta idea de, no, o sea, qué chido es poder compartir con los demás. Qué chido es poder hablar a los jóvenes con unas palabras, con un idioma cercano a ellos. O sea, porque
Yo siempre había tenido la experiencia de algunos padres o de algunos superiores que pues nos hablaban, sí, pero no nos hablaban desde nuestro propio idioma, no nos hablaban con palabras que nosotros pudiéramos entender, con experiencias que nosotros hubiéramos vivido o que nos vayan a pasar. Entonces me gustó mucho la idea, me gustó mucho su concepto. Y yo siempre le rogaba, oye Bob, déjame salir en uno de tus programas, o déjame estar, o no sé, o sea, siempre fue mi petición para con él. Todavía tengo esa espinita que no se pudo. Pero sí, en más de alguno, pues me mandó saludos, eso ya es mucha ventaja. Y pues de ahí recordé todo esto y dije, pues sí, ¿por qué no intentarlo? Estoy de vacaciones, tengo mucho tiempo libre, no se me requirió en mi parroquia, entonces pues tengo tiempo, así es que podemos hacer esto, y empezamos a planear, a pensar. Y sí, el problemón fue cuando surgió lo del nombre. Lo primero que vino a mi mente fue, como todos ustedes lo pensaron, vocación, el sacerdocio, la vida consagrada, el seminario. Pero pues dije, no sé si haya diferentes personas, incluso no católicas, a las que estos temas no les interesen o no les competen en este momento al 100%. Sí, yo sé que son los temas importantísimos y son temas que a mí, en lo personal, me llaman mucho la atención, pero quería ir más allá de esto. También pensé que se podía hablar solamente para los jóvenes, pero dije, no, luego mis tías, las que no están tan jóvenes, se pueden molestar. Entonces va a ser un podcast que puede ser para el niño pequeño, para el adolescente, para el joven, para la muchacha, para la señora, para la niña, para todos. Es un podcast para toda la familia, family friendly, y que todos podemos encontrar en él respuestas, y no son respuestas mías, no son respuestas que yo les voy a dar, sino respuestas que en la misma palabra de Dios, que en la misma vivencia de la iglesia, nos va a ir dando esta respuesta. Para esto del nombre, pues ya les hice una lluvia de ideas de qué temas podrían tocar, qué temas serían los interesantes, a qué público se quería llegar con este podcast. Y pues dije, ¿dónde más puedo encontrar respuestas ciertas si no es en la palabra de Dios? Entonces, agarré mis 20 citas preferidas de la Biblia y pues las empecé a leer. Claro, pasé por la vocación de los apóstoles, Jeremías, Daniel, David, todos estos que fueron llamados y que en lo personal repercuten mucho en mi vida porque pues yo me siento llamado. Entonces, son las primeras citas a las que yo acudí. Los últimos acontecimientos en la vida terrenal de Cristo, tanto el huerto de los olivos, la última cena, la pasión, la muerte. Y pues yo hasta ahí me había quedado en cuanto, si lo vemos en un orden cronológico. Y pues los leía, los releía, y pues no encontraba la respuesta a este nombre que englobara todo lo que queríamos y todo lo que queremos transmitirles. Y fue cuando pues recordé, tengo la gracia y la dicha de tener un muy buen padre prefecto, el padre Eduardo Muñoz, ahora ya Monseñor. Y pues él nos platicaba y nos compartía acerca de todo esto. Va a ser ordenado apenas obispo, y nos compartía todo acerca de su ordenación, lo que necesitaba, su báculo, su mitra, el ornamento. Y surgió el tema del escudo. Veníamos platicando con él, un compañero y yo, y nos platicaba que ya estaba planeando, esto fue hace muchito, y nos venía platicando qué elementos quería poner en su escudo, o sea, el escudo característico de un obispo. Entonces ya nos había dicho que iba a poner esto, que iba a poner el otro. Y le preguntamos, oiga padre, pero ¿cuál va a ser su lema? Porque siempre cuando hay un obispo, el obispo va acompañado, de un escudo y de un lema. Entonces nos decía, no, pues mi lema, yo quiero que sea, literal, Mane Nobiscum Domine. Quédate, Señor, con nosotros. Entonces, para rápido me acordé de esto que nos había dicho el padre, lo googleé y encontré el evangelio en esta lengua, en latín, y con su comparación al español. No soy tan bueno para latín, la verdad, entonces empecé a leerlo en español y a dejar un poco de lado el latín. Cuando iba a llegar, es el evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 52, me parece. Entonces lo empecé a leer, dejé de lado el latín, o sea, estaba en la pantalla y estaba a un lado,
lo dejé a un lado y empecé a leerlo en español. Es el pasaje, el relato de los discípulos de Emaús. Estos discípulos que van un poco tristes, que van desconcertados. ¿Por qué? Porque Jesús, el Mesías, había sido muerto, lo habían matado, perdón. Había sido asesinado de una forma cruel. Entonces iban cabizbajos. Se encuentran a un caminante, se encuentran a alguien que iba caminando hacia con ellos y pues lo empiezan a acompañar. Este personaje, que no es otro que Cristo, que se les habían cegado los ojos por la duda a estos discípulos. Entonces Jesús los comienza a acompañar. Ellos no se dan cuenta de que es Cristo el que los está acompañando. Y les empieza a explicar las escrituras. Les empieza a hablar del reino, empieza a platicar con ellos. Y llega el momento en el que se separan y Jesús se iba. Entonces es cuando los discípulos le dicen esta frase: permanece con nosotros, Señor, o quédate con nosotros, Señor. Y ya más adelante en el versículo 32, es cuando los discípulos, dicen, se dan cuenta de que ya era Cristo a la forma en que partía el pan, en que compartía el evangelio, y dicen esta frase que es la frase más importante para todos nosotros en este momento acerca de este podcast, que sería: ¿y acaso no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos explicaba las escrituras? Entonces lo googleé así literal en latín. Claro, apareció primero la traducción de esta pirata de Google, y ya después me metí a una página donde se hace la comparación de estos dos idiomas, de la traducción del latín al español de la Biblia. Entonces estaba viendo, y sí, dejé de un lado la traducción en latín porque la verdad no soy el mejor en latín. Digo, pues si está la posibilidad de leerla en tu idioma, qué mejor. Entonces ya la empecé a leer en español. El capítulo, como se los decía, de Lucas 24, del versículo 13 al 50 aproximadamente. Entonces comencé a leerlo y me topé con el relato de los discípulos de Emaús. Estos discípulos tristes, estos discípulos cabizbajos, estos discípulos que sufrieron. ¿Sí? ¿Por qué sufrieron? Por ver a su maestro, por ver por el que dejaron todo muerto, por haber visto que lo golpearon, lo azotaron, lo crucificaron hasta la muerte. Son los discípulos que van dudosos, que van dudando, si realmente valió la pena dejarlo todo por Cristo. Si realmente valió la pena dejar a su padre, a su madre. Y ya escuchamos una moto, por cierto. No, pues es primer capítulo, entonces estamos poniendo a prueba todo esto. Así es que si escuchan un perro, una moto, el del fierro viejo, no se preocupen. Es normal y todos nos pasa. Entonces, estos discípulos van totalmente tristes por haber dejado todo, haberlo perdido todo. Y pues por ver, al Mesías muerto en una cruz, humillado. Y pues es esta duda, esta tristeza que los lleva al pueblo de Emaús. Ya en el camino se topan con un personaje, con un caminante, con una persona que iba sola por el camino. Se topa con ellos, empieza a platicar con ellos, les pregunta que por qué están tristes, que qué ha pasado en Jerusalén. Y le responden: ¿qué acaso tú eres el único que no sabe qué pasó en Jerusalén? Con Cristo, el Maestro, que murió en manos de los sumos sacerdotes y los escribas. Entonces, Cristo, ¿por qué es Cristo? O sea, los discípulos no veían que era Cristo. ¿Por qué? Porque tenían cegados los ojos por la tristeza, por la desconfianza, por el miedo. Y es Cristo el que camina con ellos, los acompaña, va con ellos a un lado, va caminando por su mismo camino y les va explicando las escrituras. Va platicando, les va explicando, hasta que llega un momento y dice Cristo que se tiene que marchar. Es cuando los discípulos dicen esta frase que el señor obispo Eduardo utilizó para su escudo, que es la de Mane nobiscum Domine, permanece con nosotros, Señor. Entonces ya Cristo se va, ellos se van por su lado, y al llegar a la ciudad se les abren los ojos, se dan cuenta de que
Era Cristo el Maestro con el que ellos estaban caminando. Era Cristo el Señor con el que ellos le estaban explicando las Escrituras. Entonces, dice uno, y esta es la frase más importante para todos nosotros y la que tenemos que dejar en claro por este podcast, que sería: ¿qué no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos explicaba las Escrituras? Y esta es la frase central. Y de aquí yo la tomé, ahora sí volteé al lado del latín y decía cor nostrum ardens, o sea, nuestro corazón estaba ardiendo. O sea, fue una frase que hizo un eco en mí, y que hizo un eco y dije, o sea, si hace un eco en mí, puede hacer un eco en cada uno de nosotros, para que ese sentimiento de que algo está ardiendo en nosotros, de que alguien es el que provoca, el que ayuda a que nuestro corazón esté ardiendo, pues no es otro que Cristo. Consulté con unos amigos, con mi tío, si realmente convenía que eso se llamara cor ardens, que sería la traducción, o sea, corazón ardiente, o sea, cor ardens. Y pues no, coincidimos que era mejor en español. Corazón ardiente. El significado es el mismo, no se pierde, y todo lo que viene atrás de esto no se debe de perder. El corazón ardiente que cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros, sí en ocasiones está frío, sí en ocasiones, el corazón que debe estar ardiendo en el Señor está pálido, está abandonado, está descuidado. Y no hablo de forma física, sino de forma espiritual. Es un corazón que gracias al bautizo, que gracias a la comunión diaria, que gracias a la confirmación debe estar ardiendo. Sí puede ser un corazón que esté frío, un corazón que esté abandonado. Y no por Dios, ojo aquí, no está abandonado, no es que Dios nos haya dejado. Al contrario, Dios permanece en nosotros y somos nosotros los que le damos la espalda a Dios. Entonces, así apareció el tan buscado, el tan peleado, el tan difícil nombre para este apostolado: corazón ardiente. Espero y a todos les haya gustado este nombre. Espero y sea un nombre que sí deje una marca en cada uno de nosotros. Y esperemos que este apostolado llegue hasta donde Dios quiera. Pues sí, estoy feliz por esta búsqueda, por este comienzo, en el cual estaremos todos más cerca del Señor. Como se los decía, queremos formar y queremos ser una bella familia, una familia en la que todos dejemos nuestras dudas, nuestras quejas, nuestras angustias, nuestros chistes, nuestras penas y todo lo que usted quiera compartir con nosotros. Para eso estamos, somos una familia, y todo esto se podrá, y en conjunto con cada uno de nosotros se podrá resolver. Podemos encontrar este sentido para que nuestro corazón esté ardiendo en el Señor. Muy bien, pues ahora sí, adentrándonos un poco a los temas, ya que ya tenemos pensados para ustedes. Como se les decía, pueden dejarlos en los comentarios, en un mensaje directo, pero sí tenemos ya también unos temas preparados como para este inicio. Entonces, vamos a iniciar con el primer tema, con la primera charla, con la primera plática entre dos amigos, que son ustedes y que soy yo. Y también está Dios, por cierto. Entonces, iniciamos con un comienzo. Ah, caray, o sea, iniciamos con un comienzo, ya, primer capítulo, y ya se nos volvió loco el semi. Pues no, o sea, empezamos por un comienzo, porque iniciamos con un nuevo año. Wow, ya se nos fue el 2020, gracias a Dios. Iniciamos con un nuevo año civil, el 2021. La verdad es que 2020 fue un año de santos colapsos, de santas enfermedades, de santos encierros, de santos porrazos que nos pegó durante todo el año. Sí, muchos sufrieron, sí fue un año completamente difícil, sí fue un año de muchísimas pérdidas económicas, personales, familiares. A todos nos afectó de diferente manera. Sí es real que a algunos les afectó más que a otros, y es demasiado triste el que algo de imprevisto haya afectado tanto y a todo el mundo. Es la realidad. Afectó a países, afectó incluso a la misma iglesia y afectó a cada familia. Y es cuando los problemas son más grandes, porque sí, al inicio yo había visto algunos, incluso hasta memes. O sea, el mexicano es memero, el mexicano es chistoso y se ríe de las tragedias, ya sean ajenas o propias.
Y sí, al inicio de la pandemia de 2020 se vieron muchísimos chistes en redes sociales de diferente tipo. Chistes blancos, incluso chistes, pues chistes negros. Entonces, sí, de un inicio se notó ese ser del mexicano de que sí, me voy a reír de las tragedias. Y ya con el paso del tiempo, cuando esa tragedia pasó en tu casa, cuando llegó a tu colonia, cuando llegó a tu calle, cuando llegó a tu propia casa, es cuando ya deja de tener gracia todo esto. Y es cuando nos damos cuenta que durante toda nuestra vida estuvimos acostumbrados a alguna facilidad. Estuvimos acostumbrados y teníamos nuestros pies no sé dónde por tener algún respaldo, por sentirnos seguros en algo. A nosotros como católicos, como cristianos, nos toca el estar y el siempre intentar ver en cualquier cosa que pase, cualquier imprevisto, cualquier problema, siempre tenemos que ver una oportunidad para sobrepasar esto, donde se tiene que ver nuestra resiliencia, que es esta capacidad de ir más allá de los problemas, de resolverlos, de tener algo, de beneficiarnos de alguna otra manera. Sí, suena incluso raro el decir que de algo malo podemos sacar algo bueno, pero así debe ser para nosotros. Siempre tenemos que ver el lado positivo. ¿De qué nos sirve ser pesimistas? No, pues es que yo me quedé sin trabajo, esto y esto. Sí, a todos nos afectó de alguna otra manera, pero siempre tenemos que buscar este lado positivo, siempre tenemos que buscar algo bueno, siempre tenemos que buscar algo en lo que nos hayamos hecho más fuertes. Así, con todo y esto que tengamos atrás, todos estos problemas, los problemas pasan y se nota en nosotros cuando un problema lo superamos y se nota siempre para bien. Sí, siento que todos o la gran mayoría de nosotros vimos y vivimos este 2020 solamente centrándonos en los criterios del mundo. Por ejemplo, eso que les decía, sí, perdí mi trabajo, falleció algún familiar, falleció algún conocido, y son criterios que como humanos, como personas, sí nos cuestan, porque pues ¿dónde es donde vivimos? ¿De qué es lo que vivimos? ¿Con quiénes vivimos? Entonces sí nos va a doler, sí nos va a costar mucho, pero tenemos que darnos cuenta de que nosotros no estamos hechos para este mundo. Nuestra vida no termina con la muerte, nuestra vida va más allá de la muerte. Si Cristo se hizo hombre, siendo Dios, se hizo hombre dejando todo lo que tenía, no fue solamente para eso, o sea, para sentirse humano, o para ser humano, porque fue humano, es humano, sino que vino a rescatarnos. Dios viene, se hace pequeño, pero no se hace pequeño y ahí queda esto, ¿no? Se hace pequeño para levantarnos, nos toma de la mano, venciendo la muerte, y nos lleva hacia lo que habíamos perdido, lo del paraíso. Cristo viene, baja y nos levanta. Entonces, tenemos que entender que no somos hechos para este mundo. Tenemos que dejar de pensar solamente en criterios mundanos, en los criterios que pone la sociedad. Si tengo un buen trabajo, si mi familia está bien, pues eso quiere decir que estoy viviendo de la mejor manera. Pero estoy seguro que hay la mayoría o mucha gente que tiene muchísimo dinero, pues no es feliz. Sí, podrá tener muchísimas casas, carros, dinero, acciones y todo esto, pero realmente no son felices. Todos carecemos de algo. Entonces decía un padre que fue mi espiritual, y lo decía de manera muy acertada, que la vida es una y se nos es dada para ganar la otra vida, hablando claro de la vida eterna. Entonces, sí tenemos un tiempo, tenemos medida nuestra vida terrenal, pero ¿qué es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida terrenal? No es acaparar dinero, no es tener muchísimos carros, no es estar mejor con todas las personas, no es ser súper famoso, sino lo mejor que podemos hacer es buscar la vida eterna. Y qué mejor que comenzando a repudiar, comenzando a odiar la vida eterna. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo o por qué cuesta tanto trabajo llegar al cielo o ser santo? Porque estamos enamorados del mundo, porque estamos enamorados de las cosas materiales y porque estamos tan apegados a esto que preferimos
preferimos, dejar el magnífico, el mayor regalo, que es la vida eterna, que Cristo nos lo regala, para no despegarnos de lo mundano, para no despegarnos de lo terrenal. Entonces, sí, como dice mi mamá, y siempre me lo ha recalcado durante toda mi vida, tenemos que ser agradecidos. Debemos agradecer a Dios por lo que tenemos y no solamente lamentar todo lo que no tenemos. Tenemos que agradecer por la vida, porque nos levantamos, porque terminamos este año. Tuvimos una dicha que no muchos gozan de ella. El poder levantarnos, el poder caminar, el poder tener a alguien que esté con nosotros, a nuestro lado, nuestro familiar, nuestro papá, alguna novia, algún novio, esposo, hijos, sobrinos, tíos, cualquier persona. Debemos agradecer a Dios por la puesta del sol, porque el día de hoy está haciendo muchísimo frío, porque el día de hoy está haciendo muchísimo calor, porque el día de hoy puedo vivir. Es el mayor regalo que tenemos en nuestra vida, el poder levantarnos, el poder despertar, el poder abrir los ojos y decir: gracias, Señor, por todo lo que me has regalado. Gracias, Señor, por tener un día más y por en este día poder buscar la vida eterna. Y no todo lo contrario, no siempre estarnos, o sea, sí cuesta y es un sentimiento real. Y es un bueno, pues ya vienen los de la basura, entonces nos esperamos un momento. Muy bien, después de haber sacado ya toda la basura que quedó desde Navidad, continuamos con nuestro tema. En la Biblia también encontramos muchísimos pasajes en los que vemos sufrir a algún justo, una persona que no debía nada, que no hacía nada malo, e incluso al contrario, que iba conforme a la ley del Señor. La vemos sufrir. Los ejemplos son claros, sencillos y todos los conocemos. El ejemplo de Job, que perdió todo, absolutamente todo, desde lo material, sus familiares, y siempre estuvo seguro y siempre su fe continuó firme en el Señor. José, el soñador, sus hermanos lo vendieron. ¿Por qué? Por los celos. Él continuó, fue creciendo en este imperio de Egipto y llegó a ser una persona muy importante, y cuando sus hermanos lo pidieron, los ayudó. Susana, la justa Susana, que sin deber nada, sin hacer nada malo por estos dos personajes ya ancianos del pueblo que quisieron incriminarla, y pues ella no hizo nada, y gracias a la resolución del justo juez Salomón, todo esto fue resuelto y ya. Pero esto, ¿por qué? ¿Quién se beneficia de estos males, de estos ejemplos que la Biblia nos los pone? Y nos lo pone para darnos cuenta y para tomar una imagen de lo que se debe hacer cuando tengamos algún problema, cuando veamos que pues yo no hice nada malo, yo no me he portado mal, yo no he hecho esto, el otro, y porque a mí sí me pasa. Y a las personas que más hacen mal son a los que mejor les va. ¿Por qué esto? ¿Y de qué forma debo de actuar? Pues la palabra de Dios nos da esta imagen clara, sencilla, y pues como humanos nosotros estamos acostumbrados a ciertas seguridades. Estas seguridades ya sean lo material, lo familiar, ya sea en algún trabajo, en mi papá, en mi mamá, en mi hermano, en mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, algún tío, algún familiar. Siempre tenemos estas seguridades, ya sea en la estabilidad económica, mental o emocional. Y es aquí cuando perdemos alguno de estos, cuando perdemos alguno de estos pilares de seguridad que tenemos, cuando más le reclamamos a Dios, sin darnos cuenta qué tanto yo cuidé este pilar, qué tanto yo fui cuidando, fui regando este árbol, esta seguridad, qué tanto lo fui cuidando para yo poder exigir un fruto, y qué tanto empeño yo le puse en cuidar y qué tanto agradecí a Dios por esto. Entonces, cuando se nos quita alguno de todos estos, un padre nos decía y lo llamaba, nos da una inyección de amor, una inyección de gracia que se puede ver reflejada, sí, en alguna pérdida familiar, sí, en alguna pérdida de trabajo, de empleo, o en algo que para el mundo sea totalmente malo, pero es donde la misericordia de Dios entra. Cuando se terminan mis fuerzas, es cuando entra la fuerza y
y la fe en Dios. Ese es el espacio, cuando estamos en un problema, es el espacio adecuado para tener una fe plena, para tener una fe ciega en Dios, pero sí una fe inteligente. Porque en ocasiones nosotros tenemos una fe, pero entre comillas, pero no es una fe que piensa, no es una fe que razona, no es una fe que va más allá de lo que recibo y me dicen, es una fe que yo puedo sentir, una fe que yo vivo. Porque siempre de la boca para afuera siempre es fácil hablar, pero vivirlo es lo complicado. Entonces, donde terminan mis fuerzas, comienzan las fuerzas de Dios y comienza a actuar su mano providente. Con todo esto nos damos cuenta que fe es aceptar. Es aceptar, sí, que nuestra vida no depende totalmente de nosotros. Que tenemos que aceptar lo que Dios permite en nuestra vida, aunque en ocasiones no nos guste. Si nosotros tuviéramos la capacidad que tiene Dios, esta capacidad de ver el final desde el inicio, nos daremos cuenta de que durante todo el camino, por más difícil, por más complicado, por más obstáculos que tengamos o que veamos en nuestro camino, el final es el mismo para todos. Por más complicado que se vea el panorama, por más que yo sienta que es que Dios me va alejando de mi meta final, es que Dios va en contra de mí, me pone trabas, pues no es así. Dios conoce cuál es el camino, cuál es el mejor camino para nosotros, cuál es el camino que más nos conviene. Nosotros elegimos sí cuál camino seguir, pero si nuestra meta es una, Dios se va a encargar de que por más obstáculos, por más problemas que se nos presenten, el final va a ser en el que tengamos que estar nosotros. Bueno, ya hicimos esta reflexión de este año pasado, de todo lo que se vivió. Y aquí termina todo, o sea, ya se terminó el año y ya terminó todo. Bueno, pues para esto estoy casi seguro que la mayoría, si no es que todos de ustedes, todos de nosotros, hicimos las tradicionales costumbres al final del año. Unas más sanas que otras y unas súper raras. Pero estoy seguro que más de uno de ustedes sí las conoce. Sabemos que marcan las 12 en el reloj, las 12 de la madrugada, las 12 de la mañana. Y por ejemplo está el gesto de tomar agua para que... O sea, no me lo sé yo muy bien. Tomar agua para que no llores. Esto sí les voy a leer. Tomar agua para que no llores. Para el amor y para el dinero ponernos calzones rojos o amarillos. Para que nos vaya bien en salud, calzones blancos. Para que el dinero no nos falte, para que tenemos que contar el dinero que tengamos. Para viajar tenemos que salir con nuestra maleta y dar una vuelta a la manzana y ahí parecen procesión de todas las muchachas, todas las señoras, todos los señores con su maleta ahí por la calle para querer viajar. Para alejar las enfermedades, como se los decía, usar ropa blanca y claro, no podían faltar las famosas 12 uvas por cada campanada, por cada mes y hacer un propósito. Y pues realmente esto ayuda. O solamente son las grandes marcas de calzones y de frutas las que reciben el dinero por cada calzón rojo, amarillo, blanco o por tantas uvas que te comas. Pues hablando de una persona como un individuo, de una sociedad, sí es necesario y hay la necesidad de que haya un cambio, pero un cambio real. Porque si cambiamos nosotros, si cambiamos desde nuestro interior, vamos a provocar y vamos a ayudar a que los demás cambien. O notando mi cambio, las demás personas pueden cambiar. Siempre somos egoístas, la mayoría de nosotros, y pensamos que un cambio siempre es para bien personal y hasta ahí quedó. Es cuando entra el egoísmo, el egocentrismo. Y pues no, o sea, un cambio si realmente se hace, nos va a ayudar a todos. Puede ayudar al lado, al del otro lado, a mi papá, a mi mamá, a mi vecino, a mi vecina, y pues siempre será para bien, no solamente personal, sino también comunitario. Si es que debemos de pensar en cambios que nos ayuden a todos, porque por ejemplo, un cambio, ¿cuál puede ser? No, pues yo antes me tomaba 4 cervezas a la semana, no, pues ya voy a cambiar, me las voy a tomar diario. Pues no, o sea, ese es un cambio para mal, o sea, eso no es un cambio para bien. Un cambio para bien es dejar un vicio. Un cambio para bien es acercarte más a tu familia. Un cambio para bien es acercarte más a Dios. Esos son cambios que realmente valen la pena y cambios que repercuten para todos, porque
Si alguien realmente está acercado a Dios, a su iglesia, se nota un cambio real. O sea, no solamente queda en la señora que va todos los domingos a misa, llega a su casa y es una señora feísima que le pega a sus hijos, que le grita a sus nietos, que hace de todo. O el señor sí que va a los grupos, que ayuda, que cuando se despiden, pero igual llega a su casa borracho, llega a su casa a pegarle a su señora, a sus hijos, y si pierden mis Chivas, pierden mi familia. Pues no. Ya, Gonzalo. Están viendo tus hijos, Gonzalo. Compórtate ya. O sea, se tiene que ver un cambio real, un cambio que tiene que empezar desde dentro hacia afuera. No queremos cambiar toda la sociedad, sino cambiamos solamente nosotros. Debemos empezar. Por eso es que la iglesia, por eso es que una sociedad debe de insistir en el cuidado de la familia. La familia es la célula de la sociedad. Si desde nuestra familia, desde lo pequeño, desde dentro de cada casa, surge un cambio, surgen buenos ciudadanos, no vayamos incluso a lo religioso. Si desde dentro de nuestra casa surge un buen ciudadano, el mundo va a empezar a cambiar. Si desde nuestra familia formamos ciudadanos católicos mediocres, el mundo va a ir igual como está. Entonces, este año nuevo no hay que comenzarlo confiando en suertes, confiando en amuletos, confiando en creencias humanas. Bueno, y como dice el viejo y conocido refrán, año nuevo y vida nueva. Bueno, pues no, que me perdonen los sabios ancianos, pero deberíamos de cambiarlo a año nuevo, perfeccionar mi vida antigua. Bueno, pues esto es todo por el podcast del día de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado, los seguimos invitando, como ya todos ustedes saben, en nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram, YouTube. No, a través de acá. ¿Sí? Bueno, nuestras redes sociales, como ustedes ya saben, son Facebook, Instagram, YouTube. Recuerden suscribirse, seguirnos, activar las notificaciones, la campanita y compartir con todos los que amen, con todos los que crean que necesiten seguir este podcast. Que Dios los bendiga, me despido. Les pido que oren por mí, por mis compañeros seminaristas. Hasta la próxima y espero que su corazón arda en el Señor.